Hay un desconocimiento bastante generalizado de las enfermedades respiratorias. Casi todo se conoce como bronquitis y realmente ya determinar lo que es asma necesita una evaluación médica. Sin embargo, hay ciertas pistas, ¿verdad? Tos crónica, cansancio para respirar, opresión en el pecho, esos resfriados que caen al pecho frecuentemente y que mejoran con broncodilatadores. Entonces, asma bronquial es una de las enfermedades más prevalentes. El 10 al 20% de la población mundial padece de esta enfermedad, sobre todo en regiones como las nuestras tropicales, donde el cambio climático y la humedad es bastante elevada. Tenemos la enfermedad que puede tener una expresión de mayor severidad, como es la asma bronquial severa, donde el porcentaje de afectación va ya del 5 al 10%, afortunadamente, pero que debe ser manejado por un especialista en vías respiratorias. Tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se llama EPOC, que se subdivide en enfisema y bronquitis crónica, que debe ser evaluado también por un médico en esta área. Entonces, estos factores de riesgo para padecer la enfermedad, sobre todo en el EPOC, hablamos de factores como el tabaco, que es el más conocido, pero en nuestro medio tenemos el humo de biomasa, de las personas que cocinan con hormiga de leña o que se exponen a agentes biológicos contaminantes, la contaminación ambiental, las infecciones respiratorias recurrentes desde la infancia y la misma asma bronquial puede llevar a un paciente a desarrollar EPOC. Y tenemos que este tipo de pacientes va a tener una alta incidencia de complicaciones, de mortalidad, y va a ser oneroso. Por ejemplo, estamos hablando que a nivel mundial esto en el 2030 se prevé que va a costar más de 4.8 billones de dólares el tratar las enfermedades, porque su incidencia y su prevalencia no va a desaparecer. La tendencia es que va a ir incrementándose. Hablamos de 4 millones de personas a nivel mundial que padecen la enfermedad y claro, en nuestra región la incidencia es bastante elevada. El paciente con asma que tiene un predominio alérgico es un subtipo de enfermedad. Es un factor de riesgo a padecer asma. Las alergias ahí generalmente se va a manifestar asociado a otras enfermedades como la rinitis, que es a las personas que estornudan frecuentemente, asociado a matutino o algún alergeno en particular, o que presentan urticaria, que es unas lesiones en piel que pueden dar lesiones eritematosas, enrojecidas, que aparecen con ciertos alimentos o medicamentos. Pero el asma es mucho más compleja. Tiene un factor alérgico, pero también tiene un factor ambiental, un factor genético, un factor inflamatorio. Entonces, hablamos de multifactorial. La alergia puede ser, en particular, un detonante del asma, pero pueden haber otros factores que la exacerban. O sea, que el paciente tiene que buscar ayuda, ya sea de un especialista en alergia o un neumólogo, para investigar si su asma es solamente por disparadores alergénicos o tiene otros factores disparadores. Por ejemplo, en el paciente con asma, que son generalmente muchas veces pacientes jóvenes, su calidad de vida se ve afectada, aún en los estadios leves, moderados, no digamos en los estadios severos. El paciente no puede laborar, no puede llevar una vida social, no puede estudiar y tiene síntomas que le incapacitan frecuentemente. Esto puede llevar a crisis de asma bronquial que implique utilizar los servicios de emergencia o utilizar medicamentos con bastantes efectos secundarios. Entonces ahí donde nosotros concientizamos a nuestros médicos de primera línea, a nuestros pacientes y a la sociedad en general, de que el paciente con esta sintomatología debe buscar un médico que le evalúe su situación de salud. Hay que hacer pruebas de función pulmonar, hay que medir cómo están los eosinófilos, que son unas células que se elevan cuando hay alergias, la medición de un óxido que expelemos de nuestros pulmones, que es el óxido nítrico, y al estratificar la enfermedad y saber, vamos a nosotros dar un tratamiento oportuno, que generalmente implica un inhalador.
un inhalador que es fácil de utilizar, hay que enseñarle al paciente cómo utilizarlo y insistir en el apego. Entonces tenemos nuevas terapias innovadoras que pueden llegar a un control de la enfermedad. Y en aquel paciente, por supuesto, que es severo, que hace muchos años no tenía este tipo de oportunidades, ahora contamos con terapias biológicas, generalmente son productos inyectados, que se pueden valorar después de hacer una evaluación bien minuciosa del caso para que este paciente sea sometido a un tratamiento biológico. Los grupos más vulnerables son los pacientes pediátricos y los pacientes mayores. Y tenemos que, en cuanto a asma bronquial, la vulnerabilidad anda más o menos entre un 7 a 15% en nuestro país. Igual en el paciente adulto. Los costos alrededor de 300,000 dólares anuales en costos en las emergencias, en las exacerbaciones y en los costos de salud, en pacientes que no han sido tratados de forma adecuada. Entonces sí impacta a nivel institucional el tener un mejor control, concientización y educación en estos pacientes va a contribuir en la mejoría del control de esta enfermedad. Lo que estamos haciendo es jornadas de capacitación a nivel local, en la universidad donde yo laboro, que es San Pedro Sula, donde está el Centro de Neumología. Hacemos campañas de educación a los médicos, de educación a los pacientes. Hemos viajado a ciudades como Santa Rosa, Siguatepeque, El Progreso y a nivel local para hacer jornadas de actualización. Y de hecho este evento internacional donde estamos participando, vienen médicos de toda Centroamérica y de Honduras para actualización en las nuevas terapias, en control. Y ya se está haciendo un acercamiento con las entidades gubernamentales para que estos productos puedan ser ingresados al cuadro base de las instituciones. Falta mucho por hacer, hay que hacer mucha conciencia de que tuvimos hace poco, en marzo, abril, un evento de contaminación elevadísimo y yo hice una revisión de estadísticas y realmente fue un aumento entre un 20 a un 25% los ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias, exacerbaciones de asma, no solo asma y EPOC, sino que neumonías e infecciones respiratorias. El material particulado que estuvo inhalando la ciudad de Tegucigalpa la colocó en una ciudad de alto riesgo, con una mala calidad de aire para toda la población, no solo para los pacientes vulnerables, sino para las personas normales. Ciudades como San Pedro Sula se vieron afectadas, pero la que recibió mayor impacto fue Tegucigalpa, porque el índice particulado era de 2.5 micras, que es el más peligroso. Llega hasta la región de los alvéolos y esto puede dar daño, está relacionado con cáncer, aumento de tuberculosis, neumonías y por supuesto las exacerbaciones de asma. Estos cambios bruscos de temperatura, los niveles de humedad, la contaminación de las ciudades, el parque vehicular que es muy elevado, donde no hay situaciones de alivio, ¿verdad? Donde puedan las personas circular con menos contaminación. Es importante educar al paciente y hacer campañas de concientización y al momento de detectar un caso o detectar estos síntomas, el paciente que está tosiendo frecuentemente, que se cansa para hacer sus actividades diarias, que tiene presión en el pecho, que se infecta con frecuencia y que tiene que acudir al servicio de urgencias con mucha frecuencia, ese paciente necesita ser evaluado. Se puede prevenir a nivel de pediatría, hacer una evaluación del niño cuando es un bebé o incluso antes del nacimiento. Se puede hacer consejo genético a los padres que son asmáticos, qué cosas deben introducir en su casa, si las mascotas las van a tener, hay que tenerlas desde que la mamá está embarazada, qué alimentos no debe consumir durante el embarazo o la lactancia, qué alergenos no debe evitar, evitar quemar basura, utilizar otros tipos de alternativas a la hora de cocinar. Y si tiene hornilla de leña, que sea una hornilla que tenga una chimenea, no quemar basura,
evitar la contaminación, manejar adecuadamente la basura, mantener una alimentación saludable, hacer deporte y acudir tempranamente al médico. Y sobre todo, Mayra, importantísimo es el medicamento. Si se es fresquito, debe usarlo. Le decía yo a los pacientes, la gaveta no se va a mejorar, la mesita de noche no se va a curar. Tiene que ponérselo todos los días, día a día, como se lo prescribe su médico, y reportar cualquier efecto secundario. Si hay efectos secundarios, hay alternativas, hay estas, pregunte a su médico, hay otro tratamiento, puedo ser candidato a otra terapia y medir el índice que nos queda como sociedad. Tratar de no salir los días de contaminación,